Recuerden que estas guías las pueden imprimir de la plataforma para que las tengan disponibles siempre. Bien, entonces en esta oportunidad de esta clase vamos a trabajar con el tipo Pentel, vamos a trabajar con un Prismacolor y adicional a eso vamos a trabajar con un Crayola. Bien, para explicarles cómo tenemos que hacer los movimientos de acuerdo a la herramienta que ustedes estén manejando. ¿Listo? Bien, entonces lo que yo les comentaba en la clase anterior, que tenía que ver con la presión que nosotros vamos a generar, va a ser importante, ¿ok? Vamos a iniciar con el más fácil, que es el Crayola. Y lo que va a suceder con este es lo siguiente. También otra cosa que yo les decía era que la posición de la mano ya no vamos a ubicarla en ese sentido, sino que la vamos a poder usar normal, como nosotros escribimos. Y en el caso del Crayola, lo que veíamos en las imágenes pasadas era que teníamos que hacer un ángulo. El ángulo se cambia en el sentido de estar acá y acostar el marcador, ¿sí? No es tanto lo que se acuesta, simplemente es un poco, es muy leve, pero simplemente que la parte más ancha del marcador quede, digamos, haciendo un contacto con la hoja. Vamos a iniciar entonces con el primer ejercicio, que son las líneas delgadas. La línea delgada va a salir con la parte más delgada del marcador y simplemente vamos a ubicarlo acá y hacemos líneas. Recuerden también lo que yo les decía, cada vez que nosotros bajamos, hacemos una línea gruesa y cada vez que nosotros subimos, hacemos una línea delgada. Nos ubicamos acá en la base y hacemos líneas delgadas, ¿sí? Tanto muy largas como cortas. ¿Ok? Solo en el caso del Crayola, solo con la punta del marcador. Estos yo los conseguí, los que tengo acá, los conseguí en Panamericana. Perdón, en Dollar City, más o menos 5,000 pesos me costaron. Bien. Entonces, si ustedes se fijan acá, la posición del lápiz y el marcador está en posición normal. Cuando yo digo acuesten, es que la mano se gira un poco. Lo que yo les decía que no se hiciera en la cursiva, aquí sí lo vamos a hacer, que es que los nudillos queden hacia la parte derecha o izquierda, sea su caso, si es diestro o zurdo. Línea delgada, acá. La línea gruesa entonces la vamos a ubicar girando un poco la mano y ustedes se tienen que fijar que cuando lo miren de este lado, lo miren desde acá, la punta más ancha quede tocando la hoja. Lo acostamos, miren cómo cambió de aquí a acá. ¿Sí? Lo acostamos y sale la punta más ancha. Cada vez que nosotros hacemos hacia abajo la línea es ancha, la línea es ancha, la línea es ancha. La línea es ancha. Bien. Esos, digamos, son los dos ejercicios que vamos a realizar para entender la presión. En el caso del Crayola o la punta cónica, tiene que ver con el movimiento de la mano. Bien. Cuando ya tenemos ese, vamos a mirarlo entonces en los siguientes materiales. Vamos a pasar al tipo punta de espuma que tenemos, creo que todos. En este caso yo tengo estos de acá. Estoy usando dos marcas, los SID y estoy usando los Prismacolor. Entonces, lo mismo, punta del marcador, no sé si acá me alcanza a enfocar. La punta del marcador aquí la tenemos y así de esta forma vamos a hacer las líneas más delgadas.
Cuando presionamos, que doblamos el marcador, ¿cierto? Miren, es que vamos a cambiarle el movimiento. Punta del marcador, ¿sí? Igual, hacemos las líneas de abajo hacia arriba. De nuevo. Tienen que tratar de cuidar de no hacerle tanta presión, porque si ustedes le hacen mucha presión, ejemplo, pues la línea me va a salir gruesa hacia arriba. Y no, lo que queremos es una línea que medio toque el papel, la punta y el lápiz y sean delgadas. Vamos a hacerlo despacio. Tienen que hacerlo lo más despacio posible. Entre más despacio lo hagan, mucho mejor. De nuevo. De nuevo. Acá. Ahora, como lo vimos en las imágenes anteriores, que teníamos que hacer esta presión, ¿cierto? Hasta que se doblara la punta del marcador, ¿sí? Hacer como unas gotitas, doblando la punta. Vamos a hacer esa presión, o sea, nosotros estamos acá, línea delgada, ¿cierto? Y ahora tenemos línea gruesa. Si escuchan ese ruido, es del marcador, ¿ok? No importa que suene, simplemente vamos a ejercer una presión y realizamos el ejercicio. Recuerden, sombras o líneas gruesas de arriba a abajo. La línea es bastante amplia. Quiero que eso lo tengan en cuenta. De nuevo acá. Aquí. Y acá. ¿Listo? Vemos la diferencia de tamaños con respecto al punta cónica. La cuestión es que esta es una punta cónica pequeña, ¿sí? Hay punta cónicas más grandes que nos pueden dar este ancho. Ya eso depende. ¿Listo? Entonces, aquí vemos la diferencia entre los dos. ¿Listo? Ahora, vamos a hacerlo con el tipo Pentel, que es el que tiene la fibra parecida a las cerdas de la brocha de los esmaltes, que este significa que dobla toda la punta. La punta completa se dobla. Entonces, una mínima presión, si ustedes se fijan acá, y ya me sale demasiado gruesa. Vamos a hacerlo. Igual, líneas hacia arriba. En este es más difícil controlar la presión hacia arriba, entonces toca que tengan bastante cuidado. ¿Estos cuáles son? Bueno, ese es un marcador Pentel como tal. Son bastante cariñositos en el precio, más o menos unos 60, 70 mil. Y es recargable, ¿sí? Estos son brush pen recargables. En el mercado ustedes van a encontrar unos que son transparentes, que creo que yo se los publiqué en el documento que dice herramientas para brush, para lettering, que son como transparentes azulitos, que son recargables, son esos. Solo que este es totalmente negro. Es un poquito más complicado manejar la presión, por lo que las cerdas es muy suave, es muy delicada. Entonces, medio tú presionas y ya la línea te sale gruesa. Entonces, acá el control tiene que ser mucho mayor. Igual, líneas de abajo hacia arriba delgadas. En este caso, la línea te puede salir del tamaño de una aguja. Esto es muy delgadito, ¿sí? Hay que aprender a hacerlo demasiado delgado. Y todo está en la muñeca. Si ven, aquí ya me excedí un poquito, salió muy grueso. Literalmente la punta, aquí no la pueden ver, pero es casi una agujita, o sea, la punta del tamaño es muy delgadita. De nuevo.
La ventaja de esta cerda es que esta cerda no se daña, ¿sí? La punta de estos no se daña porque es en fibra. En cambio, los que son de tipo espuma se empiezan a como a desgastar, a hacerse un poquito más, ¿más qué? Como se empiezan como a desmechuzar, por así decirlo, que se empiezan a salir las fibritas de los hilos de la espuma, que es como el único daño. Entonces, digamos que a veces la inversión uno no lo ve o uno no lo piensa así, pero si tú te vas a gastar 30.000 en unos Prismacolor, que es único, 12 colores, pues a veces gastarte en este que te puede durar. Con este yo llevo 5 años ya y sigue funcionando perfecto, solo yo le cambio la tinta. O lo uso como si fuera una pluma que tú recargas con el recipiente de tinta al lado, ¿sí? Entonces, traten de siempre que ustedes van a comprar algo, lo miren por durabilidad y no tanto por economía. Es como un consejo que les doy. Listo, entonces, en este la técnica va a consistir en dominar la línea de gato. Entonces, acá si ustedes se fijan, no todas las líneas me salen tan parejas, por lo que la presión es muy mínima, medio fallo y ya la hace gruesa. Y la línea delgada, que se hace de arriba a abajo, igual. Entonces presionamos un poquitico y ya sale grueso. Acá vuelve. Vuelve de nuevo. De nuevo. De nuevo. De nuevo. Bien. Listo. Ese sería el primer ejercicio. Necesitamos que entren en contacto con lo que es la parte de la presión, el cambio de las dos líneas. Estos ejercicios traten de hacerlos mucho. ¿Por qué? Porque de ahí sale todo. Si nosotros tenemos y nos va bien en esos ejercicios, cuando pasemos a las letras, pues nos va a ir de maravilla. Bien, entonces vamos con nuestro marcador Crayola, la idea del ejercicio es iniciar con la punta más delgada, haciendo la línea de abajo hacia arriba, hacemos el giro o la curva de la N, generamos la presión o la inclinación y la línea nos sale de gruesa. Siempre entonces, ya saben ustedes, líneas ascendentes, delgadas y líneas descendentes, gruesas. De nuevo, completamos. ¿Listo? Otra vez. De nuevo. De nuevo. El ancho, digamos que no va a importar, ¿sí? Que quede esto más ancho o más delgado, no. Digamos que es un ejercicio simplemente de conocer el cambio de trazo del uno al otro. Lo importante acá es que ustedes, entre estos dos, sepan que el trazo inicia en este punto, ¿sí? La línea gruesa inicia en este punto, no antes. Eso es lo que a mí me interesa que conozcan acá. Bien, si lo hacemos con el marcador punta pincel, va a funcionar de la misma forma, ¿ok? Entonces tenemos acá lo mismo. Aquí es un poquito más complicado en cuanto a esta parte del cambio con respecto al Crayola, porque recuerden que el marcador es muy sensible a la presión. Entonces, empezar con el marcador punta pincel, el problema, digamos, o la dificultad mayor va a surgir cuando hacemos los dos cambios de línea, ¿ok? Los dos cambios de línea, ¿por qué? Porque el punta pincel es más sensible al movimiento que el Crayola o el punta cónica. Entonces, en este tienen que empezar a pulir y a ser muy limpios en el trazo. ¿Listo? Eso es importante.
Iniciamos entonces, ya saben, líneas ascendentes delgadas, líneas descendentes gruesas. Llegamos acá. Presión, ¿sí? Cuando nosotros llegamos aquí, recuerden que vamos con solo la punta del marcador. Cambiamos, generamos la presión y tenemos el resultado. ¿Sí? Tenemos que ser conscientes, de nuevo. Siempre, si ustedes se fijan, el lápiz siempre está acostado sobre los dedos índice. No está así, ¿sí? Si nosotros escribimos así, miren que el marcador, quiero que seamos también muy conscientes de esto, el marcador me va a escribir las sombras hacia la izquierda derecha, ¿sí? Pero si yo hago estas líneas y si yo pretendo hacer esto, nunca va a salir grueso. Siempre inclinado hacia la derecha en el caso de que seamos diestros, o en el caso de que seamos zurdos, inclinado hacia la izquierda, así acostadito. O sea, si estamos viéndolo en esta posición, está acostado. Entonces eso tengan muy claro. No escribimos así, sino acá. Iniciamos entonces. Cambio. Si ustedes desean, pueden frenar ahí, se quedan ahí, recuerdan el cambio y presionan. Puede ser más grande si ustedes quieren y se les facilita para que lo vean mucho mejor. También funciona. Bien. Listo, vamos a hacerlo entonces con el Pentel para que también lo veamos un poquito y veamos las dos posibilidades. Bien, tenemos acá línea delgada. Recuerden que en este lo que pasa es que es muy sensible, o sea, excesivamente sensible al cambio de la línea. Entonces, importante. Igual, se tiene que ir despacio, frenamos y de nuevo. Bien, eso sería. Otra vez. Otra vez. Eso sería. Ok, entonces tenemos las tres posibilidades y este sería nuestro segundo ejercicio. Ok, entonces vamos a ir subiendo cada vez más el nivel e ir avanzando en el proceso de la construcción de nuestro texto. Ok, continuamos entonces ahora con nuestro tercer ejercicio. Y el tercer ejercicio es hacerlo en la forma opuesta que el anterior. Entonces, en el caso anterior iniciábamos con línea delgada y luego la línea gruesa. Y en el tercer ejercicio vamos a iniciar desde la línea gruesa a la línea delgada. Entonces, digamos que a grandes rasgos, la forma de la U, de la letra U. Iniciamos entonces. Línea descendente con sombra, presiono o inclino, cambio y subo con línea delgada. De nuevo, parte más ancha del marcador, giro, freno, continúo. Para que la línea salga más delgada en el caso de Crayola, la idea es hacerlo exactamente con la punta. ¿Ok? De nuevo. De nuevo.
Bien, entonces, simplemente es mezclar los dos conceptos que ya tenemos, línea gruesa, línea delgada, y tener cuidado en la limpieza de la parte central inferior. ¿Ok? Vamos a hacerlo entonces ahora con el punta pincel. Vamos a hacerlo con un Prismacolor para que veamos cómo funciona. Igual, lo mismo, presión. En el caso de este, recuerden que esté inclinadito, acostadito en la parte de acá. Si estamos viendo la mano, digamos, hacia arriba, esto se ve inclinado, no se ve debajo, sino se ve inclinado. Entonces vamos a iniciar. Presionamos, que se doble la punta. Frenamos, cambiamos, levantamos el marcador y la línea delgada. Presión. Freno. Cambio la posición del marcador, ¿no? De aquí a acá, línea delgada. Otra vez. Ya con el tiempo la idea es que ustedes lo hagan rápido, sin necesidad de frenar tanto. Y lo van cambiando. Bien, eso sería. Y lo mismo sería en el caso del siguiente, el Pentel. Recuerden que acá también pueden variar el tamaño, pueden hacerlo más grande, simplemente yo siempre lo hago dentro de la base. En el caso del Pentel siempre sí o sí hay que frenar, ¿sí? Para cambiar de trazo de grueso a delgado. De nuevo. Frenamos y sube. ¿Listo? Ese sería nuestro tercer ejercicio. Y aquí lo que tenemos que cuidar es la limpieza de las uniones, ¿sí? De la unión entre delgado y grueso. Ya saben ustedes las uniones que tengamos acá. La sombra inicia a este ángulo, igual acá. ¿Sí? Importante. Listo, entonces traten de hacer bastantes ejercicios de estos, si no va a ser muy complicado que cuando vayamos a sacar nuestro producto o nuestras letras se vean bastante mal hechas, por así decirlo. Bien, vamos a continuar con nuestro cuarto ejercicio, que es la mezcla de estos dos, del segundo y del tercero. Entonces, ¿cómo se va a realizar? La vamos a realizar de la siguiente forma. Vamos a iniciar con línea delgada, intermedio gruesa y por último línea delgada de nuevo. Es como hacer una especie de N mayúscula, ¿sí? Similar, la forma es similar a una N mayúscula, ¿ok? Entonces, iniciemos. Línea delgada, giramos, sombra, de nuevo línea delgada. ¿Listo? Frenamos, cambiamos. Recuerden que en el Crayola lo que va a cambiar es esto, ¿no? Movimiento de brazo o de la muñeca. Presiono, subo.
Si ustedes quieren pueden hacerlo más grande, no hay ningún problema. Bien, ese sería el segundo. Vamos a hacerlo entonces con punta pincel. Acá de nuevo. Igual, línea, cambiamos, presión, de nuevo línea delgada, cambiamos, subimos. Una cosa que les va a ir pasando a medida que van trabajando, sobre todo con las marcas más económicas de los marcadores punta pincel, es que esta línea, la punta, que es supremamente fina, se va a perder, ¿sí? Se va a empezar a anchar. Entonces eso, digamos que cuando eso pasa con el marcador, ya automáticamente nos sirve, cambiamos a otro. ¿Por qué? Porque la línea, si ustedes se fijan acá, es supremamente delgada. ¿Sí? Supremamente delgada. Entonces, sí o sí va a ser importante eso. De nuevo. Ok. Listo. Y con Pentel. Recuerden que en este es importante ir frenando a medida que vamos avanzando. ¿Listo? Bien, ese sería el cuarto ejercicio. Vamos a pasar al siguiente, que en el siguiente vamos a realizar lo que es como tal este mismo, pero continuo, ¿sí? Sin ningún tipo de freno, sin ningún tipo de cambio o de la posibilidad de parar, ¿ok? Entonces, importante por ese lado. Iniciamos con el Crayola. Venimos acá. Recuerden, empiecen a hacerlos lo más lento posible. Ya después, el tiempo, con la práctica, pues van a empezar a salir un poco más rápido. Entonces, porfa, pues traten de no preocuparse mucho por este. ¿Ok? De nuevo. Frenamos acá. Ok, vamos a hacerlo ahora entonces, punta pincel, igual, movimientos curvos y la misma técnica. Si ustedes quieren lo pueden agrandar, no hay ningún problema. Si de pronto se les facilita un poquito más. ¿Listo? Acá. Hay que mirar también, de pronto en cuanto al trazo, el crayola es un poquito más sucio, por lo que me toca hacer muchos frenos. Y en caso de punta pincel, pues se ve más fluido, más limpio. Entonces, esos son también cositas que uno tiene que ir mirando cuando pues hace este tipo de ejercicios y a la hora de escoger material. ¿Ok? Vamos a hacerlo con el Pentel, tipo cerda
de fibra. E iniciamos. No, este no es. Ok, entonces llegamos acá. Si ustedes se fijan en este, lo que quedan son como unas cositas como blanquitas, unos huequitos, una especie de manchitas. Digamos que es por el papel y el trazo, entonces pueden hacerlo, por así decirlo, repasando, o simplemente es porque la tinta ya a veces empieza a quedar como en el filtro y no baja completa. Entonces también puede ser una opción. Pero igual hacer lettering con ese tipo de sombritas o de manchitas se ve bonito, se ve chévere y agradable. Ok, listo. Vamos a dejarlos así. Y en ese caso sería el quinto ejercicio. Ok, entonces importante, velocidad. Recuerden la limpieza, que sea lo más limpio posible. Y pues que ustedes vayan probando qué método les sirve. Ok, vamos a hacer el sexto ejercicio de esta técnica. Bien, para el ejercicio de esta técnica lo que vamos a hacer es implementar los círculos o los ceros, por así decirlo. Ustedes ya saben que un círculo o un cero depende de una línea central y un óvalo, ¿no? Entonces vamos a hacer ese tipo de recorrido como tal. Ya saben, en el punta crayola. Ok, y vamos a tener la línea delgada cuando subimos, ¿sí? Aquí es importante, y ese ejercicio yo les recomiendo que traten de hacerlo lo más despacio que puedan, porque la parte que más se nos va a dificultar va a ser el cambio de la línea gruesa a la línea delgada, ¿sí? Y a veces les pueden quedar algunos manchones. Entonces yo les recomiendo que frenemos y lo hagamos lo más despacio posible cada ejercicio. Bien. Recuerden, para que de pronto se les facilite ver más un poquito las uniones o las intersecciones, les recomiendo también hacerlo a un tamaño un poco más grande, ¿no? Un tamaño un poco mayor. Con eso ustedes saben en dónde tienen que empezar a trabajar para corregir las uniones entre línea gruesa y línea delgada. ¿Ok? Igual acá, entonces lo mismo, en este es un poquito más fácil porque digamos que solo con hacer el movimiento de cambiar el marcador, lo que sucede es que empieza a hacer un poquito más fácil la unión y no hay que frenar tanto como en el caso del Crayola. Ok, entonces iniciamos acá, ya saben ustedes, es un óvalo. Si ustedes se fijan aquí, sale bastante grueso, ¿sí? Con respecto a eso, pero si ustedes lo generan un poquito más delgado, pues tiene que la línea delgada ser bastante delgada, ¿sí? Yo les recomiendo que cuando estén con punta pincel trabajen lo más ancho que se pueda, ¿sí? Igual, acá, aquí, y acá. ¿Listo? Entonces, digamos que son como observaciones. Igual, lo que yo les digo, tienen que cuidar la parte de la limpieza entre la unión, que no se note que hay dos líneas, ¿sí? Que son dos trazos totalmente diferentes. Entonces, eso importante que lo tengan en cuenta.
Y lo mismo pues sucede con este. Hay que frenar bastante para hacer el cambio de línea, ya que ustedes saben que la presión que generemos nos va a dar una línea diferente. Otra cosa importante, creo que esto es fundamental, traten de que todos los ejercicios y cada cosita que estén haciendo les quede del mismo grosor, o sea que esto y esto sea equivalente, porque es que a veces pueden pasar que en unos ejercicios les quede así y en otros les quede así de ancho, y cuando nosotros vamos a empezar a escribir y a trabajar las letras, esto se va a ver imposible y se va a ver poco simétrico, ¿ok? Entonces, porfa, traten de tener mucho cuidado con respecto a el grosor de las líneas, que en todo el ejercicio sea igual, ¿ok? Entonces, importante eso. Terminemos acá. Bien. Bueno, este ya se está quedando sin tinta, por eso se demora tanto en bajar. Y hacer el terminado. ¿Listo? Bueno, a grandes rasgos, entonces estos son, digamos, la forma de el sexto ejercicio que tenemos que ir practicando, ¿ok? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Estos ejercicios traten de hacerlos bastante. Si ustedes quieren también, y se los voy a recomendar mucho, si ustedes se acuerdan del infinito, de la primera clase que tuvimos, pueden trabajarlo y hacerlo acá, ¿no? Entonces igual cada vez que ustedes hacen la línea y cambia igual, ¿listo? Vamos a trabajarlo acá y acá. Entonces va a serles de mucha ayuda, digamos, ese tipo de cosas. Igual, creo que también vimos los óvalos. Lo mismo, entonces óvalos y su unión respectiva. Entonces también les puede funcionar, digamos, a enriquecer mucho los ejercicios y que ustedes los entiendan pues mejor. Lo importante y el objetivo de esta clase es que me entiendan el cambio de trazo de grueso a delgado, ¿sí? Lo que yo les decía, cada vez que yo desciendo es sombra o grueso y cada vez que yo subo hay una línea delgada, ¿bien? Listo, chicos, con eso damos por finalizado esta clase de hoy para que la tengamos en cuenta. La siguiente clase vamos a continuar con minutos.